Hola a todos, mi nombre es Joan y bienvenidos una vez más a mi podcast Joan Staff. Vengo directamente desde el canal de Opinión y Pensamiento y desde mi canal de YouTube de música Joan Contreras. Allí puedes encontrar mucho más material de mi parte. Seguimos entonces con esta serie llamada La Rebelión de los Santos, con la tercera parte. Una tercera parte bastante hollywoodense, si quieres decirlo, si quieres pensarlo de esa manera, pero es importante pensarlo así, porque así podemos hacer un ejercicio mental para conectar esta idea con la realidad que vivimos actualmente en un mundo que corre hacia el caos. Bienvenidos a esta tercera parte llamada La Rebelión de los Santos y el Ejército de los Muertos Vivientes. Bienvenidos. Muy bien, ¿están listos? Venga. Joan Stuff Podcast. Ok, sí, me gusta mucho este título porque hablar de muertos vivientes en el cristianismo no es típico, ¿de acuerdo? Cuando yo estaba escribiendo precisamente esta serie para mi iglesia local y obviamente para todos aquellos que escuchan mi podcast, precisamente pensé en esta frase: el ejército de los muertos vivientes. Los santos tienen que enfrentarse a un ejército y a una legión completa de muertos vivientes. Déjame inicio con esta frase. G.K. Chesterton dice lo siguiente: los muertos van a favor de la corriente. Solo los vivos pueden ir en contra de ella. Todas las películas de muertos vivientes tratan de dar su perspectiva apocalíptica sobre el final de los tiempos. La etiqueta muertos vivientes parecería una contradicción lógica en el mundo físico y biológico hoy. Claro, naturalmente sería una contradicción no lógica como un soltero casado, como el olor a verde o un círculo cuadrado. En la biología no podríamos hablar de personas, o sea, del ser humano en el orden de la especie humana, de alguien que está muerto y a la vez está vivo. Biológicamente tal cuestión es improbable y en este momento aseguraría es imposible. Ahora, los muertos vivientes se resumirían en una frase que todos conocemos por las diferentes películas y es zombie. ¿Quién no ha escuchado esa palabra, zombie? Un muerto viviente o un zombie es un difunto que ha vuelto a la vida, aunque carece de alma y de voluntad propia. Vuelvo y repito, ¿qué es un muerto viviente o un zombie? Es un difunto que ha vuelto a la vida aunque carece de alma y de voluntad propia. El zombie parece estar vivo, pues es capaz de realizar algunas de sus funciones vitales como moverse y alimentarse, pero en realidad no está vivo. Como tal, el origen del zombie o de la palabra zombie se registra en Haití. Este es un dato bastante curioso que yo no pensé encontrarme en internet, pero lo encontré y quiero transmitirlo. Tal parece que el origen de la palabra zombie proviene de Haití. En su pensamiento, es un pensamiento popular, mágico, religioso y en el que se da en el culto del vudú, en la práctica del vudú, según el cual un hechicero, y revise bien esto, Ogan o Bokor, mediante magia pueden resucitar a un muerto y, resucitándolo, dominar su voluntad y convertirlo en su esclavo. Resucitar o volver a la vida a un muerto que siga muerto, pero renunciando a su voluntad y convirtiéndolo en un esclavo de algo. Y es que los zombies, dependiendo de la película, son esclavos a los cerebros humanos. Otros zombies son esclavos, no sé, a la física y normal carne humana. Son esclavos de sus pasiones, de su deseo por sangre, ¿sí? Por carne humana. La figura del zombie en el imaginario popular haitiano tiene gran arraigo y ha sido relacionada con los conflictos con la esclavitud y la opresión. Esta figura del zombie entonces va cogiendo mucha forma porque el zombie carece de voluntad y es esclavo de algo. Está bajo la cobertura o el dominio de algo más allá de ellos.
El cineasta estadounidense George Romero, en este sentido, fue pionero gracias a su filme llamado La Noche de los Muertos Vivientes en 1968. Por lo general, en los libros, los cómics, las películas y las series de televisión se presentan a los zombies invadiendo ciudades, esparciéndose como plaga y amenazando con el fin de la humanidad. Y estos son los zombies. Acabo de dar una radiografía de lo que es un zombie, ¿de acuerdo? Pero déjame te digo algo más. Creo que todos conocemos zombies por Hollywood sobre todo. Sin embargo, quisiera decirte algo más. Quiero ir un poco más allá de simplemente eso. Jesús es el primero en el Nuevo Testamento que habla de zombies o de muertos vivientes. No sé si lo sabían. Pero Jesús básicamente habla de zombies o muertos vivientes como un estado espiritual e intelectual, no biológico, donde una persona está muerta en el pecado y los pensamientos, pero está viva físicamente. Entonces, para Jesús, una persona que esté, así sea, viva físicamente puede estar muerta mentalmente, espiritualmente, que es aún peor. Esto es supremamente interesante, porque si bien la perspectiva de Jesús cambia estéticamente y biológicamente a lo que sería un zombie para Hollywood o los haitianos, la esencia es la misma al afirmar que este ser está muerto, pero que de alguna manera ha sido reanimado, que no tiene voluntad propia, que no es libre y carece de alma, o que no piensa por sí mismo. En pocas palabras, una persona que es esclava de su pecado, una persona que es esclava de sus pensamientos, que es esclava del sistema de este mundo, una persona que es esclava de sus ideologías, una persona que es esclava del relativismo, básicamente es un zombie, un muerto en vida. Mateo capítulo 8, versículo 22. Hablando Jesús al respecto, dice: pero Jesús les dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Si se dan cuenta, Jesús se está refiriendo a unas personas que físicamente están vivas como muertas. Jesús se refiere a estos hombres como muertos cuando la mente de estos hombres no entienden las verdaderas prioridades con significado y trascendencia en la vida, menos con el mensaje de Jesús que les estaba llevando. Un hombre le había preguntado: Señor, yo quiero seguirte, deseo seguirte, pero ¿qué hago? Espérame un momento mientras voy y entierro a mi familiar. Y Jesús le responde: sígueme, simplemente sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Mucha gente, una legión de gente son, espiritualmente hablando, muertos en vida, son zombies. Hay una legión, hay legiones, hay ejércitos enteros de zombies. Ahora, hay ejércitos enteros de zombies programados mentalmente, dominados y esclavizados en los sistemas de este mundo y el pensamiento de este mundo para eliminar la rebelión de los santos. Aquí se están chocando dos fuerzas opuestas: el ejército de zombies y la rebelión de los santos. Aquí estamos. Y aquí estamos en medio de esta guerra. Esto es súper épico. Juan capítulo 5, versículo 25 dice: en verdad os digo que viene la hora. Y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Lo que quiere decir Jesús es que aquellos que están muertos en el pecado y escuchan la voz del Hijo de Dios, vivirán. No hay otra manera. Vivirán porque serán libres intelectualmente, libres mentalmente, porque serán revelada la verdad delante de ellos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Parafraseémoslo un poquito a mi modo. Conocerán la verdad y la verdad los volverá a la vida. Cambiémoslo otro poco más, apostémosle. Y conocerán la cura que salvará a la humanidad, y esa cura los volverá a la vida. ¿Qué tal esa?
Jesús afirma que esta clase de muertos pueden volver a la vida transformada si escuchan su voz, una vida en donde ya no hay esclavitud al pecado, donde no hay esclavitud a las ideologías, donde no hay esclavitud al yo, sino que estamos sometidos a la persona de Cristo, a alguien más grande que nosotros, a alguien mejor que nosotros en definitiva. Cuando los muertos en vida o los zombies escuchan la voz de Dios, vuelven a la vida y su condición es transformada. Una persona o un zombie real es aquella que perdió su dignidad, que ya no tiene voluntad por sí misma, no vive la verdadera libertad y por lo tanto no es realmente autónoma. Un muerto viviente puede transformar su condición si su mente está cautiva por Dios y no por la carne. Romanos capítulo 8 versículo 6 dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. El opuesto extremo al respeto es la indiferencia, decía una profesora mía de la universidad. Esto es supremamente interesante porque cuando eres indiferente al otro, no al que está cercano o muy pronto a ti, que de hecho amas, sino a todo aquel que no tiene ni voz ni voto, cuando amamos a las personas por lo que son para Dios y no por lo que serían para nosotros, estamos dejando la condición de ser muertos en vida para ser hijos de Dios. Cuando amamos a los demás por su condición frente a Dios y no por su condición frente a nosotros, dejamos de ser indiferentes ante ellos, y por eso dice la palabra eso, que nuestra mente debe estar puesta en el espíritu de vida y paz. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Tremendo lo que les decía, amar a los hermanos, amar al prójimo, amar a todos por igual, nos hace proceder a la vida. Pero si no amas a un feto, si no amas a una persona que quiere dejar de vivir, si no amas aún a las personas que piensan diferente a ti, eres un muerto en vida. La rebelión de los santos lleva vida nueva al ejército de los zombies al compartir, predicar y vivir la vida de Cristo. Los santos tienen el poder transformador de llevar la única dosis que puede salvar a la humanidad. Los santos tienen la única cura para salvar la humanidad, como acabas de escucharlo, para revertir la infección del ejército de los zombies. ¿Cuál es la infección? Bueno, la primera infección es el pecado, obviamente. El segundo es la indiferencia ante el ser humano. Y 3, el desarraigo del ser humano por su humanidad, la desnaturalización del ser humano. Las crisis de identidad son otra toxina. La desinformación es otra toxina. Pero la cura que salva a la humanidad revierte esa infección y los vuelve a la vida. La dosis es la vida y el mensaje de Jesús. Esa es la dosis que puede salvar a la humanidad. Juan 11, 25, 26 dice: entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 5:25, en verdad os digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Básicamente estos dos versos dicen: los que reciban la cura volverán a la vida, dejarán de ser muertos en vida. La misión de los santos en el mundo es revertir la toxina, el veneno, la oscuridad y la infección que ha asumido a la humanidad en un ejército de muertos vivientes. Cuando los santos se rebelan, empiezan a llevar la dosis salvífica a los muertos vivientes. Cuando los santos se rebelan, empiezan a vacunar, contagiar e impregnar a los zombies con la cura para salvar a la humanidad.
Mateo 28 del 19 al 20 dice: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, llevar la cura para salvar la humanidad. Entonces esa es gran parte de la rebelión de los santos, llevar la cura para salvar a la humanidad. Hay un capítulo en la Biblia muy bello y hermoso, probablemente de mis favoritos, y es Ezequiel y el Valle de los Huesos Secos. Lo encuentras en el capítulo 37 del libro de Ezequiel, del verso 1 al 14. Menciona y grafica cuando los santos profetizan, proclaman o hablan acerca del mensaje de Dios, que envía a un ejército completo de gente muerta. La imagen es asombrosa. Dice así: la mano del Señor vino sobre mí, y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Cámbialo de muertos vivientes. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos, y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos muertos o estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre los huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel, les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salían carne y se cubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al viento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente: ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso, un ejército de muertos vivientes. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son del pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Hay un ejército entero de muertos vivientes allí afuera que aguardan por la cura que puede salvar a la humanidad. Esa cura que tienen los santos y que al revelarse los traerá a la vida y los hará libres. ¡Wow! Este es un contexto muy épico, porque los santos al revelarse llevarán la cura para salvar a la humanidad. Para algunos la cura será de beneficio, pero para otros será para condena y para muerte. Lo que quiere decir que esta cura, cuando llegue a unos, los salvará, pero cuando llegue a otros, los condenará. Habrán muertos que volverán a la vida, gente que dejará su pecado y volverá a la vida, pero hay otros que al escuchar nuestro mensaje o al tratar de recibir la cura, la van a menospreciar y por causa de menosprecio morirán. Nuestras palabras ayudarán a muchos a encontrar a Jesús, y para otros esas palabras serán la estocada final para que no quieran crecer ni creer.
Sin embargo, quiero compartirte algo que mi mamá recibió de parte de Dios antes de que yo naciera. Esta es la palabra mía. Esta es una palabra que Dios le dio a mi mamá para mí. Y años después puedo entender por qué se la dio para mí. Jeremías capítulo 1 versículo 4 al 10 dice: la palabra del Señor vino a mí antes de formarte en el vientre. Ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Yo le respondí: oh Señor Dios mío, soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir lo que yo quiero que digas. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Y luego dice: extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre las naciones y los reinos, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Tanto para mí como para ti es ese mensaje de Dios. Dios te ordena hablar, hijo de hombre. Háblale a este ejército de muertos vivientes para que vuelvan a la vida. Pero tus palabras para muchos serán de sanidad, de salvación, pero para otros será de condena y de odio. Muchas gracias por haber escuchado este podcast, esta parte sobre el ejército de los muertos vivientes de nuestra serie llamada La Rebelión de los Santos. No olvides suscribirte a mis canales de YouTube, Opinión y Pensamiento de Joan Contreras, buscarme en Facebook, Instagram y Twitter. Allí encontrarás más información acerca de mí. Comparte este podcast y vámonos a la cuarta y última parte. Dios te bendiga.